$34.8 millones. Esta donación supuso casi el doble del mayor registrado hasta ahora en la plataforma de WinRed y de acuerdo con el propio aspirante republicano rompió todos los récords. Por su parte, Barrett Blade, esposo de Stormy Daniels, dijo en una entrevista para la cadena CNN que la actriz se siente un poco reivindicada al demostrarse que decía la verdad. La Policía Nacional de El Salvador desarticuló un plan para colocar explosivos en diversos puntos del país, coincidiendo con la toma de posesión del segundo mandato del presidente Nayib Bukele, que se llevará a cabo mañana. La policía detalló que el complot involucraba a excombatientes de la guerra civil e incluía gasolineras, supermercados y edificios gubernamentales como objetivo. Por estos hechos fueron también detenidos José Santos Melara, líder de la Asociación Nacional de Veteranos de Guerra, junto con otros 7 sospechosos. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, salió del hospital tras el atentado que sufrió el 15 de mayo y continuará recuperándose en su domicilio luego de estar en estado crítico. Por su parte, el sospechoso ha sido acusado de intento de asesinato y permanece bajo custodia de la policía. Actualmente está recibiendo tratamiento psiquiátrico. Un hombre atacó con un cuchillo a 6 personas durante un acto antiislámico en un mercado en la ciudad alemana de Mannheim. Entre los heridos está el político conservador Michael Stunzenberger y un agente también. Las autoridades señalaron que el agresor recibió varios disparos de la policía y fue trasladado a un hospital con heridas graves. El canciller Olaf Scholz condenó el ataque y advirtió que el responsable deberá de ser severamente castigado. En el cierre de su gira por los Estados Unidos, el presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió con Mark Zuckerberg, CEO de Meta, poniendo el foco en la tecnología, la inteligencia artificial y la búsqueda de inversiones. Durante su estancia también compartió ideas de emprendedores y otros empresarios, como el cofundador de OpenAI, Greg Brockman, y el ejecutivo de Apple, John Giannandrea. Milei volará este viernes a El Salvador a participar en la segunda toma de protesta de Nayib Bukele. En los Estados Unidos ya hay 3 casos confirmados de gripe aviar H5N1 en humanos, 1 en Texas y 2 en Michigan. Pues bueno, este último, el Departamento de Salud del Estado reportó que se trata de un trabajador de una planta de lácteos que presentó síntomas respiratorios como tos, luego de tener contacto con ganado enfermo. En un intento por calmar las alertas, las autoridades recalcaron que el riesgo de contagio entre humanos sigue siendo muy bajo y que hasta el momento no hay signos de propagación de este tipo en el país ni en el mundo. Frentes políticos. Traición. A pesar de haberse comprometido desde abril a impedir el llamado robo de las Afores, los senadores de Movimiento Ciudadano, liderados por Dante Delgado, dejaron colgadas las minorías en el Senado. El tema: la reforma que permite al gobierno federal tomar 40,000 millones de pesos de las Afores de trabajadores inactivos mayores de 70 años. Las minorías necesitaban 43 firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero se quedaron en 40. PAN, PRI, PRD y senadores sin grupo hicieron su parte, pero Delgado decidió que su bancada no firmaría. Promesas rotas en beneficio de quién. Esto es lo que dicen los frentes políticos de Excelsior el día de hoy. Frentes políticos. Ponte en contacto con @Francisco Sea y @imagen_MX. Con 7 minutos, de acuerdo a una carta presentada por los abogados del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, actualmente la Fiscalía estadounidense busca establecer el nivel de ofensa cometido por el exfuncionario en el nivel 43, el más alto. De compartir este criterio, el juez del caso Brian Coogan tendría que sentenciar a prisión por vida a García Luna. Se prevé que el próximo 24 de junio finalmente se le dicte sentencia tras ser encontrado culpable de 5 cargos relacionados con conspirar con el cártel de Sinaloa para traficar cocaína y mentir a las autoridades estadounidenses. Y las 2 de la tarde con 7 minutos en la Ciudad de México, los maestros advirtieron que van a seguir con su plantón en el Zócalo durante el fin de semana. Jimena Mejía. Jimena, buenas tardes. Buenas tardes, querido Paco. Te comento que el secretario general de la sección 14 de Guerrero, Héctor Torres, informó que los maestros de la gente continuarán en este plantón del Zócalo todo este fin de semana.
El líder señaló que no se moverán de la Plaza de la Constitución para los eventos previstos posteriores a la jornada electoral en el Zócalo capitalino. Indicó que tras la reunión que tuvieron con Gobernación y la Secretaría de Educación Pública el día de ayer, no se llegó a ningún acuerdo con sus demandas salariales y no les satisface su respuesta del apoyo que existe actualmente por el gobierno con los programas sociales como la Escuela es Nuestra y las becas Benito Juárez. El maestro indicó que continuarán este plantón, el cual se instaló desde el pasado 15 de mayo y se prevé que lleguen más profesores este lunes. Señaló que los profesores manifestantes han tenido represalias, sobre todo en Chiapas y Quintana Roo, con la retención de pagos, actas administrativas, y esto aún cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, y dar instrucciones en los estados a no hacerlo. Es el reporte, Paco. El que te aprecio mucho, gracias, mi querida Jimena. Excelente fin de semana, Paco. Igualmente, nos vemos el domingo, mi querida Jimena. Descánsale. Sí, Paco, a votar también. Gracias. Bueno, Y este viernes se registró la explosión de un polvorín en un taller de pirotecnia en el poblado de Ocotepec, Morelos. Pedro Tonantzin, Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Pues efectivamente la explosión ocurrió en un paraje conocido como El Ocote, prácticamente adentro de la zona boscosa de este poblado de Ocotepec, que se ubica al norte de Cuernavaca. Y afortunadamente, pues de los 10 trabajadores que tiene este polvorín, que además hay que decirlo opera de forma regular, es decir, está bien establecido, bueno, pues afortunadamente ninguno estaba trabajando y este accidente pues no causó ningún tipo de heridos ni afortunadamente ni de pérdidas humanas, solamente los daños materiales por la explosión que pues destruyó prácticamente todos los talleres de elaboración de juegos pirotécnicos que se elaboran en ese sitio. Esto ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando vecinos alertaron a la unidad de protección civil del municipio justamente de lo que estaba ocurriendo y de una explosión, además de